Nuestro Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a amarte más y a conocerte más, Señor. Ayúdanos cada día a poder seguir adelante en nuestra fe y crecer fuertes y poder crecer firmes y poder ser hallados como buenos siervos y fieles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El tema de hoy lo hemos titulado No te rindas. Como ya hemos mencionado antes, el libro de Hebreos, no sabemos quién fue el autor del libro. Algunos piensan que fue Pablo, otros piensan que fue Bernabé. No tiene sentido que entremos hoy en esa controversia. Ya hemos hablado en los estudios los jueves y los miércoles. La audiencia original sí sabía quién lo escribió y sabemos que el autor final fue el Espíritu Santo. Y en este libro de Hebreos fue escrito para animar a una congregación de creyentes judíos que estaban siendo perseguidos. Estos creyentes, miembros de una iglesia judía, ellos estaban siendo perseguidos en los años 60 por el Imperio Romano. Al principio, como yo mencionaba, se veía que el cristianismo, o se creía que el cristianismo era una secta del judaísmo, y el judaísmo era una religión aceptada por el Imperio Romano. Según el tiempo fue pasando, fue quedando más obvio que el cristianismo no era una secta del judaísmo, sino que era una religión nueva. Ellos tenían una lealtad a un tal Jesús, quien ellos decían que era su rey. Y ahí en los años 60, cuando Nerón era el emperador de Roma, los cristianos no estaban en buenas con el gobierno y habían comenzado la persecución. Muchos de esos creyentes habían sido arrestados, habían sido quemados, habían sido torturados, algunos le habían quitado los bienes. Y muchos de esos creyentes habían decidido abandonar su fe en Cristo para volver al judaísmo, para evitar la persecución. La iglesia no tenía templos como tenemos hoy, sino que se congregaban en las casas. Y algunos habían dejado de ir y habían dejado de congregarse porque no querían estar identificados con los creyentes, con los cristianos, porque si no iban a ser perseguidos, podían ser arrestados, podían perder sus bienes. Y otros habían dejado de recibir a los hermanos en su casa, que decía, yo no voy para allá, pero tampoco vengan para mi casa, porque yo no quiero que me persigan y yo no quiero sufrir. Ya yo he pasado demasiado trabajo. Ellos estaban a punto de rendirse en su fe. Tantas pruebas, tantas dificultades, tantos problemas los había llevado a ellos a desanimarse de su fe, a desanimarse del Señor. Muchos ya querían dejar la fe porque eran demasiado estrés, demasiada preocupación. Y el autor de Hebreos le escribe este libro a ellos para animarlos a seguir adelante en su fe. El autor de Hebreos quiere que ellos sigan adelante y les escribe para estimularlos a no rendirse en su fe, porque hay demasiado que perder si abandonamos la fe, pero hay mucho que ganar si seguimos adelante. Y él va a hablar de que Cristo va a reinar, va a establecer su reino, y todos los que le han seguido con fidelidad van a poder reinar con él. Y él está constantemente estimulándoles a estos hermanos a que no se rindan. Y por eso, cuando vamos a considerar este libro, inmediatamente el autor no dice yo soy fulano, yo soy el apóstol fulano, porque hay un sentido de urgencia, de que yo quiero pasar este mensaje rápido, de que hermanos no se rindan. Yo recuerdo la historia, antes de leer el texto, de una señora que se llamaba Caterina. Esta señora Caterina, ya he contado la historia, en los años 1920 por ahí, la encontraron por la calle, desesperada, gritando, hablando un lenguaje que nadie podía entender, en medio de una crisis nerviosa. Y a ella la encuentran, se la llevan la policía,
Y porque nadie puede entenderla, nadie entiende qué es lo que ella dice, piensa, ella quizá está loca, es una enferma mental y la pone en un hospital mental. Y ahí está Caterina tratando de comunicarse, tratando de explicar qué es lo que le ha pasado a ella. Y después de 7 años, tratando y dándose cuenta que nadie la entendía, ella dejó de hablar. Ella se rindió. Ella no volvió a hablar. En el año 1958, 1959, por ahí, comienzan a revisar a alguien su caso. Y trae un experto en lingüística para que revisara el caso de Caterina. Y cuando traen el experto en lingüística, se dan cuenta que ese lenguaje que nadie podía entender que ella estaba hablando era ucraniano. Caterina era ucraniana. Ella había venido a Estados Unidos, probablemente ahí después de la Primera Guerra Mundial. Se había casado, jovencita era ella, había tenido un hijo, y esa noche cuando la policía la encontró, alguien había asesinado a su esposo y a su hija. Y a ella la encontraron en medio de esta crisis, sin poder comunicarse, sin poder hablar con nadie, corriendo en la calle, y nadie la entendió, y nadie hizo el esfuerzo, y ella se rindió. Y después que se dan cuenta, después que ella tiene 30 y pico de años, casi 40 años, allá en ese hospital psiquiátrico, de que ella no era una enferma mental, era una madre joven sufriendo que nadie pudo entender y que se rindió, y por eso dejó de hablar. A él la liberaron, no hay nadie que la conozca, no hay manera de contactar a la familia. Le asignan un guardián que era la hija de una de las enfermeras del hospital psiquiátrico y la ponen en un nursing home donde algunos años más tarde Caterina muere. Y esta es una historia muy triste y muy conmovedora de una persona que se rindió, y porque se rindió pasó toda su vida en un hospital psiquiátrico, en un lugar donde ella no pertenecía, y toda su vida y toda su energía y toda su juventud fue desperdiciada. Y muchas veces con nosotros como cristianos nos pasa lo mismo. A veces estamos pasando por dificultades, estamos pasando por problemas, por pruebas, por tribulaciones, y muchas veces nos cansamos, nos agotamos. Dejamos de hablar con Dios, dejamos de hablar con los hermanos, dejamos de leer la Biblia, nos rendimos, decimos, ¿para qué yo voy a seguir tratando si nadie me entiende? Si pareciera que no hay solución para mi caso con tanta dificultad. Pero yo quiero decirte hoy que hay esperanza, que la Biblia nos estimula a que no nos rindamos, y todo el libro de Hebreos es un estímulo para que tú y yo no nos rindamos. Y hoy en el capítulo 1, verso del 1 al 4, vamos a considerar 5 razones por las cuales tú y yo no debemos rendirnos. 5 razones. Si son tan amables, si abren sus Biblias, Hebreos 1, del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. El autor de Hebreos a estos hermanos, a esta comunidad que está sufriendo, va a decirle no se rindan, y le va a dar 5 razones inmediatamente, comenzando su libro de por qué ellos no deben rendirse. 5 razones. Y la primera razón es, tú y yo no podemos rendirnos, es, número 1, porque Dios nos ha hablado. La primera razón por la cual tú y yo no podemos rendirnos es porque Dios nos ha hablado.
dice el texto, que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. La primera razón por la cual yo no me puedo rendir es porque Dios nos ha hablado, Dios me ha hablado por medio del Hijo. Dios me ha hablado por medio de Cristo. A veces, imagínese lo bueno que es cuando usted puede hablar con alguien importante. A veces usted llama a una oficina y usted quisiera hablar con el médico. Y a veces le toca hablar con 5 o 6 personas y usted no puede conseguir a la persona con la cual usted quiere hablar. O usted quiere hablar con un político, quiere hablar con un abogado o con alguien de importancia, con alguien que puede resolver el problema que usted tiene. Y a veces usted simplemente no tiene acceso. Pero Dios nos ama tanto que Él, a pesar de habernos hablado tantas veces y de tantas maneras por profetas, con ángeles, visiones, revelaciones de todo tipo en el pasado, Él nos ha hablado ahora por último a través de Cristo. Ahora hemos hablado con la persona más alta y de mayor gloria, de mayor poder, de mayor esplendidez en todo el universo. Esa persona me ha hablado a mí. Es interesante, a veces uno está obsesionado con celebridades. Alguna gente que ven y se vuelven locos cuando ven un artista, un actor, una actriz. Y a veces uno los ve, y yo recuerdo cuando vivía en Nueva York, y uno trataba de ver si uno podía tirarse una foto, si le daban la mano, si uno podía hacerse un selfie, porque eran personas importantes. Yo recuerdo una vez me monté con el mayor, con Michael Bloomberg de Nueva York, y lo vi, y vi la oportunidad, me le paré al lado para tirarme una foto. Él ni me habló, me dio la mano, pero tengo mi foto. Nadie sabe que él no me habló. Tengo mi foto con Bloomberg. Pero lo importante cuando alguien nos habla. ¿Sabe por qué el creador del universo? ¿Por qué el dueño de todo te ha hablado a ti? Porque Él te ama. Porque tu vida le importa a Él. Por eso Él te ha hablado. Él tenía la opción de no hablarte. Él tenía la opción de seguir mandando mensajes y recados a través de ángeles o por sueños. Y Él mismo vino y se hizo carne y nos ha hablado a nosotros porque nos ama. Él nos ha hablado y nos ha dicho: yo soy el rey, yo soy el Mesías, yo voy a reinar, yo te voy a dar todo lo que tú necesites y yo voy a ayudarte y te voy a cuidar por toda la eternidad. ¿Por qué yo me voy a rendir? Alguien decía en mi país: el que está pegado con Dios patea a los santos. Si yo tengo a Cristo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Dios nos ha hablado, mis hermanos, al punto que Jesús dejó su trono de gloria. Él se humilló, Él se despojó a sí mismo de todo, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, y se humanó, se encarnó para hablarnos. Y nos habló con un cuerpo de carne y hueso, con una voz audible, tal cual como usted me está escuchando hablar. Él nos habló. Él nos reveló toda la gloria de Dios. Yo no me puedo rendir porque Dios nos ha hablado. Yo todavía recuerdo como ayer, la primera vez que Albanelli me dijo que ella estaba asfixiada de mí. Con esa misma palabra, ¿verdad? Bueno, ella no lo dijo así. Yo estoy asfixiada de ti. Yo me acuerdo la ropa que tenía puesta, un vestido negro, en la iglesia de Cienfuegos. El culto lo hacíamos en una casita que era el cuartel de policía, lo habíamos convertido en la iglesia. Y yo me acuerdo cómo yo me emocioné cuando estamos ahí en Hermano Te Amo, todo el mundo saludándose, y ella viene en el oído, ta, 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 ta. Cuando ahí salí yo, que yo no me lavé ese oído por semanas. Yo me bañaba y era con el oído así tapándomelo para que no se me quitara el aliento de Albanelli del oído. Porque me habló alguien importante.
Después de ahí, después que ella me dijo eso, ¿qué usted cree que yo hice? Yo no bajé la guardia. Yo era medio pariguayo, pero ni tanto. Y menos después que ella me dijo ya que ella me quería. Hay mucho menos me voy yo a rendir. ¿Por qué me voy a rendir? Si ella ya me dijo que ella me quiere. Ahora es convencerla de que me diga que sí ahora. Y vamos a echarle leña al fuego. Eso me tomó 5 años. Pero no me rendí porque ella me había hablado, ella me había dicho. Igual Dios nos ha hablado a nosotros por el Hijo. Y usted se puede poner, ¿y qué importancia tiene que Dios nos haya hablado por el Hijo? Porque Él nos había hablado antes. ¿Cuál es el big deal de que sea el Hijo? El big deal viene por 4 razones. La primera razón es porque el Hijo es el rey del reino venidero. Porque el Hijo es el rey del reino venidero. Dice el texto que Dios constituyó a Cristo que heredero de ¿qué? De todo. De todo. O sea, Dios el Padre le dijo a Cristo, como hemos visto en Salmo 2, 8, pídeme y te daré por herencia ¿qué? Las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Dios el Padre le había dicho al Hijo, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra, yo te voy a dar toda la autoridad sobre la tierra, todo aquí es tuyo. El Salmo 2 es un salmo de entronamiento, donde se leía el día que el rey iba a tomar posesión. Y el rey en ese sentido era el Hijo de Dios. Y Dios le estaba delegando al rey la autoridad de reinar sobre la nación de Israel. Y en este texto, en el Salmo 2, verso 8, donde está representando el entronamiento de Cristo, Dios le está diciendo a Cristo que yo estoy tan complacido, tan contento, que yo te voy a dar todas las naciones de la tierra, yo te voy a dar los confines del mundo, todo. Por eso yo no me puedo rendir, porque quien me ha hablado a mí es el dueño de todo, es el heredero de todo, Él es el rey. Y aunque ellos estaban bajo la presión del gobierno, bajo Nerón, ese gobierno tenía un tiempo limitado, un tiempo de caducidad. El reino de Cristo es un reino inconmovible, como dice el capítulo 12 de Hebreos, verso 28, que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Y por eso yo no me puedo rendir, porque el Hijo es el rey de ese reino. Jesús es el heredero de todas las cosas, el heredero de todos los reinos. Y déjenme decirle, mis hermanos, nosotros muchas veces nos preocupamos, especialmente con el clima político que hay, cómo cambian las leyes, qué pasa con los gobiernos, gobernadores dicen, políticos dicen, etcétera, etcétera. Cristo es el rey del reino venidero. Dios va a establecer su reino aquí para siempre. Para siempre. Es interesante cuando usted sigue leyendo en el capítulo 1 de Hebreos, usted ve que dice, mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. O sea, por la eternidad, en el capítulo 8. En el verso 10 dice, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Verso 12, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea, ese reino venidero es eterno, es para siempre. Y yo no me puedo rendir porque Dios me ha hablado a través del Hijo, y el Hijo es el rey del reino venidero, el heredero de todas las cosas, y ese reino es para siempre. Y yo no me puedo rendir aquí por los 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60, 70 años que me toque vivir aquí sobre la tierra, porque ese reino va a estar para siempre con Dios el Hijo, con Cristo. Y Él no solamente es el heredero. Dice el texto en el verso 2,
también, y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Jesús no solamente es el heredero de todo, sino Él es el creador del universo. ¿Y qué importancia tiene eso? La garantía de que Él va a heredar todo es la seguridad y la confianza de que tenemos de que Él creó todo. Y el mismo poder con el cual Él creó todo es el mismo poder que garantiza que Él va a reinar sobre todo. ¿Cómo Él puede garantizar que Él va a heredar y va a reinar sobre todo? ¿Con qué poder? Con el mismo poder que yo dije, hágase la luz, y la luz se hizo. Con el mismo poder que yo dije, sepárense las aguas de las aguas. Con el mismo poder que yo dije, nazcan plantas. Con el mismo poder que yo dije, aparezcan los animales. Con el mismo poder que hay en mi palabra, en mi aliento, que sopló aliento de vida en el muñeco de lodo y el hombre se volvió un ser viviente. Con ese mismo poder. Ese mismo poder que digo, que aparezcan las estrellas, que aparezca el sol, que se muevan de esta manera. Ese es el mismo poder que garantiza que Él va a reinar sobre todas las cosas. Entonces yo no me puedo rendir, porque Dios me ha hablado a través del Hijo, quien es el Rey del reino venidero, y Dios le ha dado todo al Hijo, y la garantía de eso viene con que Él utilizó al Hijo para crear todo, y ese mismo poder es el poder que garantiza esa eternidad en el reino de Cristo. ¿Por qué yo me voy a rendir en mi fe? Si Dios me ha hablado por el Hijo, y el Hijo es el Rey, me ha hablado la persona más importante. ¿Usted no le ha pasado que usted ha ido a un lugar, a una compañía, ha hablado con alguien, y después cuando le toca hablar con alguien más arriba, le dice, es que es un empleado nuevo y no sabía lo que estaba diciendo, es que ese empleado se equivocó, es que la secretaria se equivocó? ¿A quién le ha pasado? Pasa. Y uno se molesta, uno se frustra porque se pierde tiempo. Hermano, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo, el creador del universo, el heredero de todas las cosas. Y la tercera razón por la cual yo no me puedo rendir es porque el Hijo tiene la gloria del Padre. Versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. El Hijo es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo, a través de quien Dios me ha hablado, no solamente es el Rey del reino venidero, el heredero y creador de todas las cosas, sino que el Hijo tiene toda la gloria del Padre. En Juan capítulo 14, los discípulos están hablando con Jesús y ellos le dicen, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Dice Felipe, y Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Pues muéstranos al Padre. Jesús tiene toda la gloria del Padre en Él. Toda la gloria de Dios está en Jesús. Es interesante, en el monte de la transfiguración, cuando usted pone en contexto, usted va al capítulo anterior y Jesús está con sus discípulos y pasa la confesión de Pedro y Jesús le dice a sus discípulos, hay algunos de ustedes que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en poder y gran gloria. Y una semana después, Él se lleva a su círculo íntimo. Él no se llevó a los 5,000, no se llevó a los 70, ni siquiera se llevó a los 12. Se llevó a su círculo íntimo, a Pedro, a Jacobo y a Juan, al monte de la transfiguración. Y allá se transfiguró y mostró toda su gloria a ellos. Y estos discípulos, cuando ven toda la gloria de Cristo, ¿qué usted cree que ellos dijeron? Es bueno que nos quedemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Ellos creían que era el tiempo de celebrar la fiesta de los tabernáculos, que se va a celebrar en el milenio, donde estaban todas las enramadas y ellos venían y disfrutar de la gloria de Cristo. Pero ellos dicen, yo no quiero bajar a la realidad, yo no quiero bajar al mundo, esta gloria es demasiado hermosa, quedémonos aquí. Jesús le estaba mostrando su gloria porque Él, sabiendo que estaba a punto de morir, Él quería que ellos no se desanimaran, y Él les dijo, esta es mi gloria y esta es la gloria que yo voy a compartir con ustedes, así que sigan adelante.
La muerte de Cristo no era una derrota, era una necesidad para el perdón de nuestros pecados. Pero a veces para nosotros es difícil ver victoria en medio de una muerte. Muchas veces la muerte para nosotros es sinónimo de derrota. La muerte de Cristo fue victoria sobre Satanás, sobre la muerte, y una victoria para nosotros que tenemos vida eterna gratuita ahora por la sangre de Cristo. Y no solamente que Jesús tiene la gloria del Padre, hay algo aún mucho más excitante. ¿Y usted sabe qué es? Que Jesús quiere compartir su gloria con nosotros. Jesús quiere compartir su gloria con nosotros. Si usted va al capítulo 2 de Hebreos y usted pasa la página ahí donde usted está, en el verso 8 al 10, dice: todo lo sujetaste bajo sus pies. Está citando el Salmo 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Punto y coma. Mira que sigue diciendo el texto. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Se le está diciendo que Dios entregó al Hijo, todas las cosas van a estar sujetas a Él. Dice, pero todavía no ha llegado ese momento, no lo hemos visto. Verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién fue ese? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. ¿Qué es la gloria ahí? La gloria no es el cielo. Porque en el contexto, ¿dónde aparece la palabra gloria anterior a ese? A ese versículo. ¿Dónde aparece la palabra gloria? Que está en el versículo 9, en el verso anterior. Que dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús coronado ¿de qué? De gloria. ¿Con cuál gloria? Usted sigue buscando en el verso 7, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿A quién fue ese? A Cristo. Entonces, Jesús, cuando dice que quiere llevar muchos hijos a la gloria, Él no está diciendo que Él quiere llevar muchos inconversos a la gloria, que hijos, ya son hijos. Ahora que lleva esos hijos a llegar a compartir la gloria que Él recibió del Padre, que puso todo bajo sus pies y le dio honra y gloria para que todo el mundo obedezca a Cristo. O sea, Cristo no solamente tiene la gloria del Padre, Él quiere compartir su gloria con nosotros y quiere que nosotros lleguemos a participar de esa gloria. Y por eso tú y yo no nos podemos rendir. Porque hemos sido llamados no para que lleguemos a estar en el reino, sino para llegar a compartir la gloria de Cristo. Nosotros podemos llegar a tener esa gloria de Cristo en nosotros. Y esa gloria, mientras más nos parecemos a Él, más reflejamos su gloria y su carácter. Y en el reino, los creyentes que no se rinden, que sigan fieles hasta el final, van a tener la oportunidad de reflejar esa gloria de Cristo. ¿Y cómo yo puedo llegar a tener y a participar de esa gloria de Cristo? Esa gloria que Dios el Padre le dio cuando le entregó todas las naciones y le dijo, todo va a estar bajo tus pies, y le entregó toda la gloria. La manera de participar, como vamos a aprender en Hebreos, y vemos en ese texto, es llegando a identificarnos con Cristo en su sufrimiento. Podemos participar de la gloria de Cristo si participamos con Él en su sufrimiento. El verso 9 del capítulo 2 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra, ¿a causa de qué? Del padecimiento. Él recibió gloria y honra, ¿por qué? Por causa del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos. O sea, Jesús llegó a recibir gloria y honra del Padre por causa de la muerte. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2. Cuando dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose que obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó. ¿Por qué? Porque Él se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y Dios lo exaltó. Y por eso nosotros cuando nos sometemos y sufrimos y somos obedientes a pesar del sufrimiento, aunque el sufrimiento llegue a incluir la pérdida de nuestra vida, Dios nos va a exaltar junto con Cristo. El asunto está que nosotros estamos acostumbrados a querer gloria sin sufrimiento. El patrón bíblico es sufrimiento y después gloria. José en Génesis, ¿qué hubo primero? Sufrimiento, después gloria. Daniel, sufrimiento, después gloria. Cristo, sufrimiento, después gloria. Tú y yo debemos sufrir por Cristo si queremos llegar a estar identificados con Él en su gloria. Es lo que dice Pablo en Romanos 8:17, que dice que todos somos hijos de Dios y herederos de Dios, pero somos coherederos con Cristo si, condicional, si sufrimos con Él. Si sufrimos con Él. Tú puedes poner el texto. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. ¿Cómo? Mira el texto. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y hay una condición. ¿Cuál es la condición para coheredar con Cristo? Padecer con Él. Primero, ¿qué es lo que Cristo está heredando? Todas las naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Ese era el reino venidero completo. Él es el heredero del reino. Nosotros tenemos herencia de Dios, porque Dios no nos ha regalado las naciones a nosotros. Él regaló las naciones y todo el reino a Cristo. Ahora, yo puedo coheredar con Cristo, participar con Cristo, correinar con Cristo, si yo sufro con Él. Porque si yo sufro con Él, cuando Él sea glorificado, cuando Él reciba toda la gloria, cuando Él sea entronado, yo voy a llegar a ser glorificado y voy a recibir gloria junto con Él en ese momento. Entonces por eso yo no me puedo rendir, porque Dios quiere compartir su gloria conmigo, porque Cristo tiene la gloria del Padre y me está invitando a compartir esa gloria. Y esa gloria no está para todos, está para los que no se rinden. Todos los creyentes van a estar en el reino. Los creyentes que llegan hasta el final, que no se rinden, van a reflejar de manera especial la gloria de Cristo en el reino. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 12 dice: y si morimos con Él, también vamos a reinar con Él. No dice que si nosotros morimos vamos a llegar a ser cristianos o vamos a llegar a ser salvos, porque para creer, para ser salvo o para ser salvo lo único que hay que hacer es creer. Pero si nosotros queremos llegar a reinar con Cristo, el requisito es morir con Él, negarnos, sufrir por Él. Yo siempre menciono el ejemplo de las campañas políticas. Después que gana un presidente, siempre comienzan a formarse el gabinete del presidente. Cuando ganó Trump, había mucha gente esperando llamadas. Y hubo gente que se quedó esperando llamadas para estar en el gobierno. Le pasó a Chris Christie, que estaba esperando que lo iban a poner en alguna posición. Y hubo gente que recibió esa llamada y fueron nombrados Attorney General, embajador ante la ONU. ¿Y a quién él nombró? A la gente que salieron a pelear por él, la gente que iban a los programas de televisión a defenderlo, a proclamar que él era el mejor candidato, que él iba a arreglar todo, la gente que los criticaron, que hicieron de todo por él. ¿Usted sabe quién no estaba esperando una llamada? Este que está aquí. Yo sabía, yo no estaba triste porque yo sabía que yo no había hecho nada para lo cual que el presidente me llamara y me dijera: yo tengo algo para ti, yo creo que tú eres el mejor médico o el mejor pastor, yo creo que tú... No, ¿por qué? Porque yo no sufrí
en la campaña, yo no me fajé a trabajar. Ahora, cuando ganó Biden, ¿sabes lo que pasó? Tampoco me llamaron. ¿Sabes por qué? Porque tampoco hice nada para él. Igual con Cristo. Cuando Cristo establezca su reino, ¿quiénes van a ser los que van a reinar sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades, sobre una ciudad? Van a ser aquellos que han sido fieles. La vida eterna no se pierde. Nuestra recompensa, nuestra oportunidad de reinar con Cristo, si podemos renunciar a ella en el momento que dejamos de sufrir por Cristo. Por eso queremos seguir adelante y por eso yo no me puedo rendir, porque la oportunidad de reinar con Cristo es una oportunidad única y yo tengo una sola vida para honrar a Cristo aquí sobre la tierra. Yo no puedo cambiar mi vida después de muerto. Yo no puedo cambiar después de morir. Yo quisiera ahora darte la eternidad. No, yo debo trabajar y seguir fiel con Cristo ahora. Porque si yo soy fiel ahora, Él me va a recompensar por toda la eternidad. Entonces yo no me puedo rendir porque Dios me ha hablado a través del Hijo, porque el Hijo es el Rey del reino venidero, Él es el heredero, el creador, porque Él tiene la gloria del Padre y quiere compartir esa gloria con nosotros. Ahora, la cuarta razón por la cual yo no me puedo rendir es porque el Hijo es el sustentador de todas las cosas. Dice el verso 3, que Él es quien sustenta, ¿qué? Todas las cosas con la palabra de su poder. Él dice que Él creó todo el universo, que Él es el heredero, o sea, Él mira hacia el futuro, Él es el heredero de todo, del reino venidero, mira hacia el pasado, Él es el creador de todas las cosas, mira hacia el presente, Él es el sustentador de todas las cosas, literalmente el sustentador de toda la creación. ¿Sabe qué significa esto? ¿Quién sustenta el sol? ¿Quién mantiene el sol en su lugar? Cristo. ¿Quién mantiene la luna en su lugar? Cristo. ¿Por qué Júpiter no viene y choca contra nosotros? Porque Cristo tiene a Júpiter en su lugar. ¿Por qué Venus está en su lugar? ¿Por qué los cometas pasan por una trayectoria fija? ¿Quién sustenta para que la tierra no se siga cayendo? Entonces puedes pensar, ¿quién agarra la tierra? ¿Quién agarra los planetas? ¿Por qué simplemente no seguimos cayendo en caída libre? Dios sustenta todas las cosas. Y usted sabe que, mi hermano, si Dios sustenta toda la creación y todas las cosas, Él también te puede sustentar a ti. ¿Qué es más fácil? ¿Que mantener el sol en su lugar o proveerte para el alquiler de la casa? ¿Qué es más fácil? ¿Mantener la luna y la tierra y los planetas en su lugar o proveerte para trabajo o proveerte del pan nuestro de cada día? ¿Qué es más fácil? ¿Mantener las estaciones del año, los días, las noches o proveerte de la ropa que tú necesitas? Por eso yo no me puedo rendir, porque Él es el sustentador de todo y por tanto también el sustentador mío. Y Él puede sustentar mi vida. Yo no me puedo rendir. ¿Por qué? Si Cristo es mi sustentador. Como sigue diciendo el autor de Hebreos más adelante, dice la Escritura, no te dejaré ni te desampararé. Nunca te voy a abandonar. Como aprendimos en la serie de Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Qué me va a faltar? Nada. En lugares de delicados pasos Él me va a hacer descansar. Él me va a pastorear junto a aguas de reposo. Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Él dice, el que pide, recibe. Recibir va después de pedir. No se recibe antes de pedir. Hay que pedir para después recibir. Y el que busca, halla. Pero antes de hallar hay que buscar. Y al que llama, ¿qué más dice? Se le abrirá. Antes de que se le abra, hay que tocar el timbre.
¿El timbre de quién? El timbre de nuestro sustentador. ¿Sabe cómo se toca el timbre del sustentador? En oración, mi hermano. ¡Qué bendición! Yo puedo tocar ese timbre hoy, mañana, tarde, noche, en mi casa, en el carro, bañándome, en el trabajo. Yo puedo tocar ese timbre cuando yo quiera. Porque el Rey me ha hablado a mí. Él me ha dado acceso directo a su presencia. Eso es lo que va a decir el autor de Hebreos. Porque Él murió, ahora yo puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Él dice que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, mi Dios suplirá pues todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice, si Dios provee para las aves, para los lirios del campo, ¿cuánto no va a proveer más para nosotros? La Escritura dice, cuando tú andes por el fuego, no te vas a quemar. Si tú andas por las aguas, no te vas a ahogar, porque yo soy tu sustentador. Dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dice el salmista, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso yo no me tengo que rendir, porque aunque se traspasen los montes y las montañas al corazón del mar, yo puedo seguir cantando y alabando al Señor con confianza. Porque el mismo salmista dice, a mi lado caerán 1000, a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, mas a ti no llegarán. Eso que no le gusta a los solteros. Porque a veces se van a quedar acá. Junior, a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, pero a ti no llegarán. Llegarán, varón, no se preocupe. La palabra de Dios nos dice que tanto Dios nos ama y nos cuida. El salmista dice que Jehová es nuestro guardador, que Jehová es nuestra sombra, nuestra mano derecha, que el sol no nos va a fatigar de día ni la luna de noche, que Él va a guardar nuestros pies de resbalar. Dice el salmista, en el día que temo yo en ti confío. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y en el Salmo 27, ¿de quién temeré? Dijo, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Dice el salmista, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. El Señor Jesús es nuestro sustentador. ¿Por qué me voy a rendir? Para nosotros que somos inmigrantes, yo recuerdo a alguien escuchando una vez acerca de muchos de los problemas que tenemos los inmigrantes, y alguien hablando de México decía, México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Porque muchas veces nosotros estamos pensando que nuestra esperanza está en Estados Unidos, nuestra esperanza tiene que estar en Cristo. En Cristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Si su esperanza está en un cambio de presidente, en un cambio de gobierno, en un cambio de gobernador, usted tiene la esperanza en el objeto equivocado y va a terminar frustrado. Pero Dios, Cristo, no nos decepciona. Cualquier gobernante que viene aquí va a gobernar 4 años, quizá 8.
Cristo va a gobernar para siempre, mis hermanos. Un reino de equidad, un reino de justicia. Y la victoria de Cristo va a ser la victoria nuestra. ¿Sabe por qué? Porque, ¿sabe lo que le dijo Dios el Padre a Cristo? Siéntate a mi diestra hasta que yo ponga, ¿qué? Todos tus enemigos por debajo de tus pies. Que Dios el Padre va a derrotar todos los enemigos de Cristo. Y si el rey me ha hablado, la victoria del rey es mía. Yo no me tengo que preocupar. ¿Qué yo tengo que hacer? Seguir siendo fiel al rey, porque ese día viene. Ese día es inevitable. No se rinda, porque Él es quien sustenta todas las cosas, quien te va a sustentar a ti. Y por último, yo no me debo rendir, porque el Hijo es nuestro sumo sacerdote. Dice el verso 3 y 4, dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Como yo he preguntado antes, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un sacerdote y un profeta? El profeta habla al pueblo a nombre de Dios, y el sacerdote habla a Dios a nombre del pueblo. Y en la nación de Israel, entre los millones que eran ellos, de esas 12 tribus, Dios escogió una tribu, que era la tribu de Leví, de la cual iban a venir todos los sacerdotes. No les dio tierra, sino todos los hombres, su función era trabajar como sacerdotes en el templo. Y toda la nación iba a dar diezmos para que poder sustentar a los sacerdotes y ellos pudieran hacer su trabajo enfocado en interceder delante de Dios por el pueblo. Entonces, ¿qué tenían que hacer los sacerdotes? Ellos tenían que enseñar al pueblo la ley. Cuando las personas pecaban tenían que traer el animal. Y ese animal, el sacerdote era, hermano, un carnicero, literalmente. Tenía que coger el animal, darlo, degollarlo, abrirlo, sacarle la tripa, sacarle la grasa de acuerdo a la prescripción que Dios había dado, coger lo que se iba a botar, irlo a quemar afuera, quemar el animal en el altar y repetir día tras día, tras día, tras día, tras día, por el pecado de todo el pueblo. Y cuando una persona pecaba tenía que traer el animal. ¿Cuánto ustedes creen que la gente pecaba? Muchísimo. Usted ha tratado de matar un animal, de matar un becerro, eso no es fácil. Eso no es fácil. Cuando usted va al libro de Levítico, la edad para los sacerdotes era de 25 a 50 años. Menos de 25 están muy inmaduros todavía. Más de 50 ya la cadera, ya las rodillas, ya la artritis, no lo deja echarse el animal al hombro y todo eso. Y por eso tenía que estar toda la nación, todos los levitas trabajando en esto, porque no había descanso. No había manera que nadie pudiera hacer esto por todo el pueblo, porque tú tienes que interceder por el pecado de toda la nación. Y cada persona que pecaba tenía que venir y hacer esto. Por eso siempre había un sacrificio continuo en el templo. Por estos sacrificios no quitaban los pecados. Por eso el sacerdote siempre estaba parado. Cuando usted ve el tabernáculo, no hay sillas. Hay mesas, hay altares, hay espejos, hay un lugar para bañarse. No hay sillas porque no había espacio ni momento para sentarse. Pero cuando Jesús vino, dice que Él purificó, dice el texto, nuestros pecados, pagó por los pecados por medio de sí mismo y se sentó. Es interesante, en la iglesia católica hacían esas misas kilométricas y el padre parecía parado, pero no estaban parados. ¿Ustedes se acuerdan que tenían estas sillas que estaban escondidas y ellos estaban medio sentados y parecían parados delante de todo el mundo? Así cualquiera se puede dar 3 horas leyendo en latín. Claro, no está parado. Pero los sacerdotes eran parados todo el tiempo. Cuando Cristo se sienta, quiere decir que Él pagó por nuestros pecados de una vez y para siempre.
Ya no hace falta ningún sacerdote, ningún otro sacrificio, porque Él purificó todos nuestros pecados. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Él es quien cargó con nuestros pecados. Por eso yo no me puedo rendir. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos de aquí pecan? Y el que no levanta la mano está pecando dos veces. Está pecando porque peca y pecando porque está diciendo mentiras. Usted no se ha sentido decepcionado de sí mismo a veces por su pecado. Dice, óyeme, yo lo sé. Y yo sé que yo no debiera decir esto y yo lo hago. Y yo sé que yo no debiera escuchar esta cosa y lo escuché. Yo sé que yo no debiera estar viendo esto. Yo sé que no debiera estar usando y lo hago y me equivoco. Pero hay veces que nuestros pecados nosotros decimos, ya yo no voy a seguir porque es que yo soy demasiado malo, no hay solución para mí. Si hay solución, Cristo cargó con nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados. Mi pecado, mi debilidad no es la razón para yo rendirme, porque en Cristo yo soy fuerte porque Él pagó por mis pecados. Y Él se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y usted sabe qué es lo que Él está haciendo ahí? Él está intercediendo por nosotros. Yo no me puedo rendir porque Él es mi sumo sacerdote y Él está intercediendo por nosotros, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él no está simplemente vacacionando. Ya Él pagó por nuestros pecados y Él está a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué hay entre Él y el Padre? ¿Qué espacio hay? Ahí no hay nada. No hay nada que prevenga la intervención de Cristo o la intercesión de Cristo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. ¿Usted se acuerda lo que le pasó a Pedro? Antes de la negación. Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Pero yo he orado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Aún antes, o sea, Él está intercediendo. Y Él, nuestro sumo sacerdote, está intercediendo delante de Dios por nosotros. A veces usted no sabe cómo orar. Y Jesús está ya diciéndole, Padre, lo que Misraín quiere decir es tal cosa. Lo que Johnny quiere decir es tal cosa. Lo que Luis quiere decir es tal cosa. Lo que Mireya quiere decir es tal cosa. Y a veces usted no sabe por qué usted debe orar. Usted está aquí manejando, usted va a salir hacia Tallahassee y usted está pensando, bueno, yo tengo que orar porque por el pie, que tengo ahí un hongo en el pie. Pero usted no está pensando que hay un accidente que va a pasar o que puede pasar un accidente ahora mismo ahí bajando en la autopista. Y Cristo está orando por nosotros. Señor, cuídalos cuando suben, cuando bajan, cuando vienen a la iglesia, cuando van a su casa. Cuídalos, Señor está intercediendo constantemente por nosotros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también, mano, dígalo conmigo con ánimo, el que también intercede por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros, hermano. Por eso usted no se puede rendir. Pero usted sabe que, aunque el pastor no ore por usted, o los ancianos no oren por usted, o los diáconos no oren por usted, o el ministerio de oración no ore por usted, aunque nadie en este planeta orara por usted, Cristo está intercediendo por nosotros. Dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, Salmo 27:10. Él está intercediendo. Por eso yo no me puedo rendir, porque no solamente Cristo me ha hablado, Él no solamente Él es el Rey, Él no solamente Él tiene la gloria del Padre que la quiere compartir conmigo, Él no solamente me sustenta, Él es nuestro sumo sacerdote, y Él es como nuestro sumo sacerdote, está intercediendo delante de Dios por nosotros.
Es el trabajo del sacerdote. Hablarle a Dios a nombre del pueblo. Es eso, cuida a mi pueblo, bendícelo, protégelo, guárdalo, ten misericordia de él. Mi hermano, no se rinda. No haga como Caterina. Hay veces que al igual que Derek Redmond cuando iba corriendo, que nos estiramos un músculo, bueno, usted no se rinda. Usted sigue en la carrera. Sigue en la carrera. Cristo está ahí para ayudarte a caminar hasta el final, y ayudarte a cruzar la meta. Esos hermanos aquí, a los que el autor de Hebreos está escribiendo, estaban ya desanimándose, se habían dejado de congregar. Ya dijeron, ya, ¿para qué sirve ser cristiano? ¿Para qué sirve eso de estar metido evangélico? Ya, yo voy a dejar esto. Se estaban rindiendo y él escribe, no se rindan. Y hoy, mis hermanos, yo le digo a ustedes, hermanos, no se rindan. Yo no sé cuál es el problema suyo o el problema particular de todos. Económico, familiar, emocional, relacional, legal. No importa el tipo, no se rinda. No se rinda. Dios nos ha hablado a nosotros. Él quiere que participemos de su gloria. Cristo es el heredero de todo y Él va a reinar y va a compartir su gloria con nosotros si seguimos fieles hasta el final. Él es quien nos sustenta, Él es nuestro sumo sacerdote. Y yo quiero terminar citando dos versos dentro del libro de Hebreos. En el capítulo 3, verso 14 de Hebreos 3, verso 14, dice el autor, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Todos los creyentes vamos a estar en el reino. Pues si queremos llegar a participar con Cristo, compartir la gloria de Cristo, reinar con Cristo, estar sobre las 10 ciudades o sobre las 5 ciudades, no podemos rendirnos, hay que seguir hasta el final. Y el capítulo 10, verso 23, que es el texto clave del libro, que debemos memorizarlo, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que nos prometió estas cosas es fiel. Por eso tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar. No se rinda. No se rinda. Don't give up. Porque nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Él nos ha hablado. Él es nuestro rey. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro sumo sacerdote. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Nosotros queremos venir delante de ti y decirte gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias porque tu diestra, Señor, nos ha sostenido y nos ha guardado, Señor. Nosotros venimos aquí con diferentes estados espirituales, emocionales, sociales, y algunos de nosotros que hemos sentido la tentación de rendirnos, de abandonar la fe, de dejar de seguir adelante, de abandonar el crecimiento espiritual. Señor, ayúdanos a seguir adelante y a estar firmes, Señor. Nosotros queremos mantenernos firmes y sin fluctuar en la esperanza, Señor, a la cual tú nos has llamado, sabiendo que Cristo es fiel. Yo te pido que tú le des el apoyo y que a cada hermano que está aquí, a cada persona que ha sentido la tentación de rendirse, fortaléceles, cuídales, guíales. No permita, Señor, que nos rindamos bajo ninguna circunstancia, porque sabemos que toda la gloria le pertenece a Cristo. Guíanos, Padre, en esta tarde. Llévanos a nuestros hogares. Te damos gracias por las ofrendas que vamos a colectar y te pedimos que nos guíes en nuestra reunión que vamos a tener en breve como iglesia.
en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos.